SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en estos tiempos tan convulsos y tan extraños, porque cada mañana amanecemos o nos acostamos con una noticia diferente que nos llega de los Estados Unidos y con la repercusión que tiene en los mercados, en la economía, en la democracia del mundo, en definitiva. Hoy en el análisis van a estar Cristina de la Hoz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que, por cierto, me han encantado tus claves cuando ya has bajado los brazos y has dicho, soy incapaz ya de hacer un análisis. O sea, es que es verdad. Llega un momento que si tú intentas analizar las cosas con los parámetros normales, con las reglas de juego normales, todo salta por los aires. Pero lo vamos a intentar, Cristina. Lo vamos a intentar, vamos a pedir ayuda también de algún experto, pero lo vamos Es el momento de los expertos. Lo vamos a intentar. Bueno, Carlos Sánchez es uno de ellos, uno de los expertos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pero aún siendo experto, cuesta, ¿eh? Pero es apasionante. Es decir, todos los manuales de economía se han destrozado. Es decir, todo lo que habíamos aprendido durante muchísimos años, pues resulta que ya no sirve. Es decir, la capacidad de disrupción que ha tenido Donald Trump en la economía antes es tremenda. Ahora hablaremos de ello. Y Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. Aroca, que viene con libro bajo el brazo, porque hoy sale, Pues ¿no? Sí. Hoy Vale. está en las librerías. Javier Aroca, donde habría que citarse, por cierto, a partir de ahora y dejar los bares para más tarde y primero citarse en las librerías. Bueno, si la librería tienen un bar para tomar algo, tampoco está mal. Es una invitación es una buena conjunción. a la reconversión industrial. El libro se titula Democracia en alerta, la política desde el sofá. Y hay una cosa que me llama mucho la atención porque el libro arranca con tu salida de España, pocas semanas después de la muerte de Franco, como mucha gente lo hizo, gente de tu generación, en tu caso hacia Estados Unidos, de alguna manera buscando la democracia. Y claro, ahora visto en perspectiva, cuando vemos ahora la democracia en Estados Unidos, claro, es completamente diferente todo. Sí, pero en cierto sentido se confirman mis percepciones, porque yo siempre he admirado la democracia norteamericana. Fue de las primeras revoluciones y efectivamente es un país democrático, pero con la contradicción de ser demócrata para adentro e imperialista para afuera. La novedad que aporta Trump es que sigue siendo más imperialista hacia afuera, si cabe, pero además que está destruyendo la democracia desde dentro en Estados Unidos. Yo creo que el principal peligro para el mundo no es que este señor sea de extrema derecha, que lo es, no que esté utilizando mecanismos de extorsión mundial, sino que está inoculando la antidemocracia en Estados Unidos y espero que no contagie a muchos países, por lo menos del entorno occidental. Y por tanto yo creo que el libro que yo temía, que cuando entregué los originales eran antes de las elecciones en Estados Unidos, pues podría quedar en un cierto sentido impugnado, ¿no? Pero que coge una vigencia absoluta, porque precisamente algunas de las cosas que se escriben en ese libro y que se reflexionan, al final tienen mucho que ver con lo que está pasando. Al final la vida pega salto, pero siempre hay una línea delgadísima que continúa, y la lucha contra la democracia es permanente. Y sobre todo, insisto, Trump, el principal peligro es que es un antidemócrata, no nos olvidemos, y que acabará, si puede, aunque espero y creo en la fortaleza de la democracia norteamericana, si lo dejan, acabará destruyendo la sociedad democrática norteamericana. Eso me parece importante, Carlos, porque tú decías, han saltado por los aires los manuales económicos y la democracia. Yo decía al principio, no solo va de economía, que va y sobre todo de economía, pero va también de democracia. Sí, en línea con lo que decía Javier, claro, la democracia que él fue a buscar a Estados Unidos no tiene que ver con la democracia norteamericana. Yo creo que la democracia de Estados Unidos ha quedado obsoleta. Sus instituciones, su estructura electoral, la capacidad de dominio que tienen unas élites, es decir, han puesto en solfa lo que es la democracia americana clásica, es decir, la democracia de los años 70, donde había un control por parte de los jueces de la Casa Blanca, donde había una sociedad civil muy fuerte, se ha visto invadida por las redes sociales, por la potencia económica de unos magnates, de unas élites que tienen una enorme capacidad de influencia en la sociedad norteamericana. Creo que la democracia americana se ha quedado obsoleta, es decir, el hecho de la sobrerepresentación que tienen los estados del
del centro, los estados del medio oeste respecto a la política general, no corresponde al siglo XXI, corresponde probablemente al siglo XIX. Me parece que ahí la democracia americana debería modernizarse, actualizarse, como se ha hecho en otros territorios del planeta. ¿Qué piensas, Cristina? Hombre, yo creo que el modelo de reparto de poder en Estados Unidos es netamente presidencialista. Da un enorme poder al presidente y las órdenes ejecutivas, es decir, estamos hablando de una serie de decisiones de un calado profundísimo que no vemos que es que tengan que pasar por el Congreso, por el Senado, que tenga que haber un debate, que el juego de mayorías o de minorías entre en este caso. Por eso es muy importante los contrapoderes en Estados Unidos, por eso es muy importante que un juez federal en un momento dado pues pare una orden ejecutiva del presidente, porque el presidente tiene... Es un modelo de poder casi omnímodo. Puede decidir sobre muchas cuestiones sin necesidad de someterlas al escrutinio de las cámaras. Y el problema, bueno, es que hasta ahora, aunque fueran presidentes republicanos que se consideraban muy de derechas, como puedo hablar de Reagan o de Bush, estamos ante un modelo que nunca se había ensayado en Estados Unidos, pero que además han repetido, o sea, que no les ha pillado por sorpresa. Y que además dijo que iba a hacer lo que está haciendo, que tampoco les ha pillado por sorpresa. Por eso a mí me cuesta mucho pensar, y ahora lo analizaremos, por qué este impasse de 90 días, porque no creo que nada de lo que ha pasado no se supiera que iba a pasar. Ahora iremos a ello detallar, o que querías añadir algo. No, yo no me equivoco con Estados Unidos. Quiero decir que sé las crisis y los problemas internos de los propios Estados Unidos, y sobre todo conozco la historia. Estados Unidos es una plutocracia desde su nacimiento. La revolución estadounidense la hicieron los ricos. La hicieron los ricos. La revolución la hicieron los ricos, los latifundistas, muchos de ellos eran esclavistas y muy ricos. Y sigue siendo así. Hay muy poca diferencia entre los líderes republicanos y los líderes demócratas. Todos son ricos. Es decir, es una plutocracia. Pero el sistema, en lo profundo, funciona hasta cierto punto. Por ejemplo, en este tiempo de calamidad democrática en Estados Unidos ha habido una señora juez que ha ganado las elecciones en el Tribunal Supremo de Wisconsin, incluso contra el apoyo monetario de Elon Musk. ¿Eso qué significa? Que las instituciones funcionan y que democráticamente, si la gente quiere, pueden derrotar a un tirano. Por cierto, no llama la atención, y espero que debería de llamar, que los jueces del Tribunal Supremo en Wisconsin y en otros estados de la Unión los elija el pueblo. No son por oposiciones. Pero fíjate el abuso de las órdenes ejecutivas que decía ahora Cristina. En 1930, cuando se aprueba la famosa ley arancelaria, que al final arrastra al mundo a una recesión, porque todos los países ponen aranceles y hay una competencia enorme en el comercio internacional, en 1930 esa ley se aprueba por el Congreso de Estados Unidos. Ahora se aprueba por una orden ejecutiva. Eso es un deterioro de la calidad institucional de un país tremendo. Esa es la diferencia. Por eso digo que se ha quedado la democracia obsoleta en muchos aspectos. Vamos a hacer una pausa y vamos a entrar en materia. Vamos a intentar entender, sobre todo a la vuelta al último movimiento de Donald Trump. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez. Vamos ya con este último movimiento, ayer por la tarde, de Donald Trump, que da marcha atrás, se corrige al menos temporalmente a sí mismo, y después de que él y su equipo invirtieran todo su esfuerzo en convencernos de las bondades de los aranceles, ahora nos quieren convencer de que retirarlos también es parte de su plan. Los van a pausar, decía Donald Trump que los aranceles eran imprescindibles, pero ahora los va a pausar durante 90 días para todo el mundo, salvo para China. Pablo Morán, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. La decisión la anunció ayer el propio Trump a través de su red social, frenar los aranceles 90 días y centrar el enfrentamiento, centrar la guerra comercial en China, a la que se lo sube hasta el 125%. Ahora dice su equipo que el plan también era que rectificar estaba previsto, aunque el presidente de Estados Unidos asegura que lo hace porque, y le hemos escuchado antes, porque le ha salido del corazón. El que nos decía que era el más duro y negociaba como nadie, ahora apela a su bondad. Hay una versión oficial en todo esto y luego está, Ángeles, la realidad. La versión oficial, el relato que está intentando imponer la Casa Blanca desde ayer es que todo forma efectivamente parte del plan y que la estrategia de Donald Trump ha conseguido atraer a todo el mundo a negociar con Estados Unidos, a todos menos a China. Es más, la portavoz Kathleen Leavitt reprochaba a la prensa anoche otras interpretaciones que se puedan hacer de este giro. Many of you in the media
Le reprochaba además no haber leído The Art of Deal, el libro de Trump, para, en fin, entender todo lo que está haciendo Trump ahora con los aranceles. La realidad es que a Trump le llevan intentando persuadir desde el pasado fin de semana sobre la conveniencia de buscar una salida por el impacto de su plan en los mercados. Y en las últimas horas en un mercado en particular, el de la deuda norteamericana. Es decir, su guerra comercial estaba teniendo ya una traducción directa en el mercado financiero y en la capacidad de Estados Unidos para financiar su deuda. Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know. Él mismo lo admitía, la gente se está mareando un poco en ese mercado, reconocía Trump, un tipo que viene del mercado inmobiliario y entiende las consecuencias directas que esto puede tener. En ese mercado en particular tiene unas China, como destacaba Jordi Fábrega a las 7:30. China tiene en el mercado de la deuda norteamericana millones de millones de dólares en su poder. Trump no ha ido más allá, dice que es el instinto lo que le mueve a actuar. Bueno, el instinto del corazón, como decías, lo cierto es que las señales en los mercados eran ya evidentes y hacían insostenible este plan inicial de aranceles, una herramienta de coerción en la que sigue creyendo y que de hecho sigue aplicando, en este caso a China. Bueno, ha pasado de pedir a los países afectados por los aranceles que le besaran el culo a decir que le sale del corazón esa pausa de 90 días. La realidad, Pablo, es que llevamos días contando cómo la agonía de los mercados está llegando a niveles extremos, las bolsas cayendo a plomo, y todo esto estaba elevando la presión al presidente de los Estados Unidos. El mundo del dinero iba pidiéndole un giro urgente. Y ese mundo del dinero son nombres, son los peces gordos de Wall Street, incluidos algunos que han financiado su campaña. Ese mundo del dinero llevaba pidiéndole, como decimos, desde el pasado fin de semana, una salida a su plan arancelario. Algunos directivos que habían intentado llegar a él sin éxito al presidente habían expresado su frustración por no llegar a hacerlo. Recurrieron entonces a los congresistas con el mensaje claro de que Trump podía hundir la economía estadounidense. Entre esos congresistas lograron algo inédito hasta ahora, que son primeras críticas, sus primeros desmarques en las políticas de Trump. Y finalmente, esos directivos de Wall Street han salido en los medios. Trump reconocía anoche que prestó atención al mensaje de uno de ellos en concreto. Que prestó atención en concreto a la entrevista que horas antes había concedido a la Fox el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon. El lunes, ese mismo directivo había advertido por carta a sus accionistas de un riesgo de recesión global. Y ayer en televisión, horas antes del giro de Trump, repitió ese aviso. Not yet, but I expect them. Hablando de esa recesión y de que de ese contagio, en definitiva, de la guerra comercial de Trump al mercado financiero. En todo este milagro, en todo este giro que se ha conseguido al plan de Trump, es clave este hombre. Es Scott Bessent, es el secretario de Tesoro norteamericano. Es el hombre que ha recogido todo desde el pasado fin de semana, todas esas llamadas e inquietudes de Wall Street, y a fuerza de reunirse con Trump, de viajar incluso a Florida cuando él estaba jugando al golf, ha persuadido al presidente, ha conseguido que vea esta marcha atrás como un triunfo y no como lo que es una rectificación, Ángel. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Después de esta marcha atrás, porque esa rectificación de la que estábamos hablando, acababa de aprobar, cuando lo conocíamos, acababa de aprobar su propia respuesta a la Unión Europea. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, esa respuesta de momento está en marcha. Hay una primera lista de productos a los que se van a ir poniendo aranceles progresivamente, pero ese plan de la Unión Europea estaba sujeto a la posibilidad de llegar antes a un acuerdo. Así que hoy otra vez toca repensar lo hecho y lo que queda por hacer. Sí, y ha sido el primer ministro polaco Donald Tusk, cuyo país además ostenta la presidencia rotatoria de la Unión este semestre, el primero que salió anoche en redes sociales a pedir aprovechar estos 90 días para llegar a un acuerdo. Mantener unas relaciones transatlánticas estrechas es una responsabilidad común de europeos y estadounidenses, escribía, y añadía que independientemente de las turbulencias temporales hay que aprovechar al máximo los próximos 90 días, porque de momento no hay ningún pronunciamiento oficial por parte de las autoridades
autoridades comunitarias, ni siquiera en la voz de los portavoces que habitualmente van señalando cuál va a ser la siguiente reacción de Bruselas, que se instala de momento o en lo inmediato en la prudencia. De hecho, anoche nos llegaron a decir que ante la avalancha de las preguntas de los periodistas, ¿no? Que fuimos a preguntar inmediatamente después del mensaje de Trump, que en Bruselas a esa hora sabían exactamente lo mismo que nosotros, porque al principio ni siquiera quedaba claro en la comisión si en esta tregua de 90 días se incluía también a la Unión Europea. Pero a la espera de algún movimiento, de que nos trasladen qué hacer ahora, en el guión en el que se lleva trabajando desde hace meses Ángels, siempre hay subrayado una palabra que hemos repetido una y otra vez: la voluntad de diálogo y negociación, y la posibilidad de pausar o poner el contador de las respuestas a cero si hubiera voluntad de entendimiento por parte de Estados Unidos. De ahí esta frase muy pertinente en este contexto que leemos en el comunicado posterior a la aprobación de los aranceles y que leemos quizá con más atención porque podría entenderse como una ventana de oportunidad a tenor de los últimos movimientos de Washington. Esta frase de Bruselas decía: las contramedidas pueden suspenderse en cualquier momento si Estados Unidos acepta un resultado negociado, justo y equilibrado. La Comisión, de momento, como decía, sigue instalada en la prudencia inmediata, analizando este asunto, el anuncio de Donald Trump, y a la espera de cualquier movimiento. Ya, como decías, ha puesto en marcha esa respuesta arancelaria con el calendario previsto, que entraría en vigor a partir del próximo martes. Mira, Enrique, como estabas tú ahora en directo y no puedes ir consultando las redes sociales porque no se puede hacer todavía, hay un tuit un mensaje en X de Ursula von der Leyen, porque tú decías que no había ningún comunicado oficial de ningún representante de la institución. Dice Ursula von der Leyen: celebro el anuncio del presidente Trump de suspender los aranceles recíprocos. Es un paso importante para estabilizar la economía global. Unas condiciones claras y predecibles son esenciales para el funcionamiento del comercio y las cadenas de suministros. Los aranceles son impuestos que solo perjudican a las empresas y a los consumidores. Es verdad que no dice nada más allá de que lo celebra, pero ahí está ese anuncio de Ursula von der Leyen. Pues lo tenemos en su voz. Es que todo es tan rápido y claro, tan por eso te lo decía. Por eso te lo decía, Enrique. Muchísimas gracias. Y quedamos pendientes, en cualquier caso, de cualquier novedad desde Bruselas. Hasta luego. Hasta ahora. Porque no desde Bruselas, también desde Alemania llegaba la satisfacción de quien será el canciller alemán, que además atribuía a Europa y a esas negociaciones el hecho de que Donald Trump pusiera ese freno a la aplicación de los aranceles. Podemos saludar a esta hora a Enrique Feas, que es investigador principal del Real Instituto Elcano. Enrique Feas, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Esto es así? ¿El mundo del dinero le ha doblado el brazo a Donald Trump? Si es que es posible analizarlo desde la lógica, Sí, ha sido el mundo del dinero, pero fundamentalmente el mercado de bonos. Creo que a Trump la evolución de la bolsa le preocupaba bastante menos, pero a él le importa mucho cómo se financia el déficit estadounidense, y el mercado de bonos estaba realmente muy alterado. ¿Y esto no era algo que él podía prever? Era absolutamente previsible. O sea, vosotros como expertos, vosotros como expertos sí que lo preveíais. Sí, se ha dicho desde el principio. Esto es un suicidio económico desde todos los puntos de vista. Ahora la cuestión es que algunas veces tiene que venir la realidad a demostrarte que tu plan no va a funcionar, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en este momento. 90 días de pausa, activarlos otra vez, ¿removería otra vez todo lo que hemos vivido ahora? Bueno, primero hay que recordar que son 90 días, pero que el arancel mínimo del 10%, que él considera la base financiera por sobre la que quiere actuar, se mantienen, ¿no? Es decir, estamos en el menos malo de los mundos, no aranceles elevadísimos, sino un arancel del 10%. Y hay un problema grave, y es que posponer 90 días una decisión cuando no sabes cuál va a ser la decisión después de 90 días, lo único que hace es aumentar la incertidumbre. ¿Quién puede plantearse invertir ahora sin saber si dentro de 90 días vamos a volver a tener sustos en los mercados o aranceles elevadísimos? El principal rival es China, porque con China no afloja, al contrario, aumenta los aranceles. La guerra es con China, sobre todo. Bueno, la guerra siempre ha sido, o la evolución económica de China siempre ha sido una de las variables claras de la actuación de Trump. Estados Unidos quiere que China no levante cabeza, y así lo ha planteado. El problema es que lo ha planteado de una forma desafiante, y China, cuando se le desafía públicamente, jamás se doblega y ha tenido que replicar. Él dice que lo ha hecho simplemente porque China le respondió con unas medidas de retorsión.
hay que ver los efectos de eso, y esto también, la propia enfrentamiento, los aranceles del 125 con China van a dañar muchísimo a muchas empresas americanas. Porque ¿qué repercusión, al margen de las empresas americanas, en el mundo económico, para todos nosotros, por hablar así directamente, qué repercusión puede tener este enfrentamiento abierto entre China y Estados Unidos? Bueno, estamos hablando de dos bloques comerciales enormes. Estamos hablando de tensiones en los mercados de materias primas. Hay que recordar que también China ha interrumpido o ha establecido controles sobre la exportación de determinadas materias primas estratégicas, que eso puede afectar a los precios que pagan otros países. Y hay que tener en cuenta también que si China no puede exportar ahora a Estados Unidos, donde tenía con el que tenía un elevadísimo superávit, la variante lógica es intentar vender más en Europa y en otros mercados, con lo cual podemos ver una inundación de productos chinos que intentan colocar su excedente en nuestros mercados, ¿no? Provocando pues tensiones en estos mercados. Y en medio de esta incertidumbre, porque después hablaremos de ello, ahí está la visita de Pedro Sánchez a los países asiáticos, hoy llega a China, y además ante la defensa de esa multilateralidad en el comercio, ¿debe Europa abrirse a eso, abrirse al comercio con otros países más? Bueno, Europa siempre ha tenido una vocación claramente comercial y de respeto a las reglas, ¿no? Entonces, en ese sentido es bueno que Europa siga manteniendo la defensa de un marco multilateral basado en reglas. Creo que igual que fue peligroso apostar por Estados Unidos de forma clara en los últimos años, tampoco tendría mucho sentido volcarse ahora y apostar por China de forma clara, ¿no? Es decir, lo que ha quedado claro es que las apuestas por determinados países desde el punto de vista geopolítico tiene un cierto peligro. Es bueno que Europa siga persiguiendo su autonomía estratégica, y es bueno que no se enfrente a nadie. De ahí a lanzarse en los brazos de otros bloques, pues hay que ser muy precavido también. Y te pido una última valoración de la gestión que está haciendo Europa. Se ha hablado de si va demasiado lento, al final se ha visto que la lentitud, pues bueno, mejor, porque como no se ha aplicado todavía el contraarancel, no hay repercusión en cuanto a lo que nos pueda llegar de Estados Unidos. ¿Está yendo por buen camino Europa en la reacción? Yo creo que Europa ha reaccionado de forma muy inteligente, ¿no? Cuando me han preguntado en otras ocasiones qué es lo que debía hacer Europa, yo siempre dije que era importante mantener la cabeza fría y no precipitarse. La lógica no era imponer aranceles enseguida, era seleccionar una serie de productos que hicieran daño a Estados Unidos, seleccionar una serie de sectores, productos que se vendieran en determinados estados con escasa mayoría republicana. Han intentado ir poco a poco, y precisamente por ir poco a poco les ha pillado la pausa arancelaria cuando todavía no habían entrado en vigor nuestros aranceles, y eso demuestra que en este contexto de altísima volatilidad, con un presidente absolutamente imprevisible, es mejor reaccionar con la cabeza fría, porque al final siempre vas a salir ganando. No hay ninguna prisa por establecer aranceles y siempre se puede luego reaccionar ante un empeoramiento de la situación. Ayer se vivió ya por la tarde esa subida de los mercados en Estados Unidos. Durante toda la madrugada las bolsas asiáticas, incluida la China, a pesar de ser el país más afectado ahora ya por los aranceles, se prevé que ahora, en cuanto hablan las bolsas dentro de 4 minutos, también se viva jornadas al alza, bueno, tan históricas a lo mejor como se han vivido caídas, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta una cosa: la mayor parte de las crisis bursátiles y financieras que hemos vivido en los últimos años se debían a cuestiones de incertidumbre o a cuestiones difícilmente controlables. Por fin tenemos una crisis financiera que está provocada exclusivamente por decisiones absurdas reversibles. Lo bueno es que los mercados, digamos, se pueden recuperar siempre y cuando estas cosas sean reversibles. El problema es que si se prolongan a veces mucho tiempo, algunos efectos irreversibles son inevitables, ¿no? Es bueno que por el momento tengamos la posibilidad de recuperar a los mercados a la normalidad. Pues Enrique Feas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un lujo. Un placer.
El Abierto, Javier Aroca, Cristina Lahoz y Carlos Sánchez, después de haber escuchado también a Enrique Feas, investigador principal del Real Instituto Elcano, intentando entender el último movimiento de Donald Trump, que es esa tregua de 90 días para los aranceles en todo el mundo. Bueno, que eran los del 10%. Lo que ya no se pone en marcha es lo que decía esa tabla que con toda pompa y solemnidad él mostró desde los jardines de la Casa Blanca. Los únicos aranceles que sí se mantienen y aumentan son los de China, que pasan al 125%. Y decía, yo le preguntaba a Enrique Feas si esto ya puede calmarlo todo y nos decía Carlos, bueno, sí, pero queda una cosa, que es la incertidumbre. Es que claro, no se sabe qué puede pasar mañana. Claro, las decisiones empresariales a la hora de invertir o a la hora de exportar son decisiones muy importantes porque tienen mucho negocio por medio y necesitas tener unas certidumbres y una seguridad jurídica, es decir, y luego montar una red comercial alternativa es algo complicado. Yo creo que lo que está pasando, y eso se notaba esta semana ya en los mercados de transporte marítimo, se están buscando nuevas rutas comerciales para evitar Estados Unidos. Estados Unidos, aparte de las circunstancias que decía Enrique y decía las crónicas de Pablo y demás, evidentemente el mercado de bonos le hace mucho daño a Estados Unidos, no solamente por la deuda pública, que es extraordinaria, prácticamente un 100% del PIB, solamente la deuda federal, sino además a las empresas, porque están muy apalancadas. Por lo tanto, una subida de rentabilidades que llegó en algún momento al 5%, realmente le pone mucha dificultad a muchas empresas. Pero Estados Unidos también tiene un problema de aprovisionamiento, es decir, ese déficit comercial que tiene de $1 billón tiene que ver con que necesita muchas mercancías del exterior y hay productos que no puede suministrar a Estados Unidos. Se ha producido en la última semana una caída del 67% en las mercancías que llegaban a Estados Unidos precisamente por esa incertidumbre. Y Estados Unidos es muy deficitaria, por ejemplo, en productos farmacéuticos y en productos químicos. Por eso se había fijado a Suiza, le había puesto muchos aranceles porque lo que quiere es que la industria farmacéutica suiza y química se vaya a Estados Unidos. Había puesto aranceles también a productos químicos de China, fundamentalmente porque es muy exportador China a Estados Unidos. Es decir, esas incertidumbres son tan enormes que localizar esa industria es muy complicado y por eso yo creo que no tenía más remedio que rectificar que lo que ha hecho. Ya, lo que me sorprende que le preguntaba a Enrique Feas que no lo previera. Es decir, el daño que esto haría no solo a los mercados, que esto era evidente, sino bueno, pues a la deuda. Él tiene una visión imperial de Estados Unidos que ya no se corresponde con la época. Es decir, Estados Unidos no es el Estados Unidos que se ha ido a la Primera Guerra Mundial triunfante y que apareció como primera hegemonía, como primer país hegemónico en el planeta. Hoy en día tienes países extraordinarios como es China, como es la India, como es Pakistán, países muy grandes con una población, las 2/3 partes de la población mundial están en el sudeste asiático. Por lo tanto, ahí la capacidad que tiene Estados Unidos de influir es muy limitada. Aroca. Pues yo creo que todo este movimiento, yo sí creo que hay imperialismo todavía, lo que pasa es que hay un imperialismo híbrido, esa palabra que está de moda que parece que lo completa todo, ¿no? No, yo creo que con Trump es muy difícil entenderse, o sea, estamos ante un tirano, o sea, por tanto sí, podemos invocar porque nos conviene y porque estética y nos conviene a todos, sobre todo a los demócratas, hablar mucho de diálogo, pero el diálogo con este señor es prácticamente imposible. De hecho, esta reacción que ha habido no ha sido por el diálogo, ha sido por la presión de la economía. Es decir, y el diálogo lo entiende como que vengan y me besen el culo. Bueno, es que así entiende el diálogo. Eso es lo que iba a decir. Es decir, una persona que dice en un acto público con palomita, dice, con palomita me refiero de las del cuello, dice que van a venir todos los países en fila uno tras otro a besarle el culo, evidentemente con esa persona no se puede negociar ni se puede, es un chuleta de barrio, un matón, ¿no? Muy empoderado por el dinero que tiene y que no respeta los caminos institucionales, porque hay caminos institucionales para solucionar esta crisis. Paradójicamente ha sido China la que ha anunciado que va a acudir a la Organización Mundial del Comercio buscando un arbitraje. Probablemente ese arbitraje se produzca, pero no hay ninguna garantía de que el tirano lo vaya a cumplir. Luego, por tanto, estamos ante la prudencia, eso sí, pero también ante la fortaleza de todos aquellos que nos podemos considerar actores del teatro mundial sin ser estadounidenses. Por ejemplo, Europa. Yo creo que Europa lo que tiene que hacer es fortalecerse. Prudente, sí. Diálogo, también, pero paralelamente, esta es la gran oportunidad que tiene Europa para fortalecer sus instituciones y para convertirse en un actor principal, democrático, abierto del teatro mundial y pacífico, si es posible. Cristina. A mí me da la sensación que fundamentalmente lo que tenemos que hacer es no confiarnos, porque
Yo antes he comentado que es el momento de los expertos, pero no había que ser un experto para saber que dar una patada al tablero del comercio mundial podía traer estas consecuencias. Me cuesta mucho pensar que no estuviera en el radar de la administración estadounidense, si es que hay vida inteligente, que yo creo que debe haber vida inteligente en la administración de Estados Unidos, de que todo esto iba a pasar. Por eso decir, bueno, efectivamente está el mercado de los bonos, están los inversores, están las bolsas, aunque es verdad que las bolsas muchas veces tienen muy poca conexión con lo que es la economía real, y había muchos elementos de alerta, pero vamos a pensar primero que es una tregua de 90 días, que vamos a ver si se cumple. A lo mejor la semana que viene o mañana hay otro giro de los acontecimientos y estamos en un escenario completamente diferente. Y eso no elimina la incertidumbre, no elimina la sensación de inseguridad, no elimina que cualquier empresario que mañana español tenga que firmar un contrato con Estados Unidos para exportar vino, por ejemplo, tenga la seguridad de que si firma un contrato para llevar vino dentro de 2 o 3 meses a Estados Unidos, la situación va a ser la de ahora. Es decir, que la situación está de impasse, aunque ha supuesto un alivio, por ejemplo, para las bolsas, que han dado un gran rebote, no viene a solucionar gran cosa todavía, porque esto es un compás de espera que Europa puede aprovechar para dialogar, pero no es más que un compás de espera ante un presidente pues muy inestable y de decisiones muy inesperadas. La lógica nos llevaría a pensar que le han llegado mensajes del poder económico, fundamentalmente, y que le han dicho, pero este camino no podemos ir. Pero, bueno, vamos a ver cómo lo asimila, vamos a ver cómo hace la digestión de esta decisión en los próximos días y si no nos da una nueva sorpresa. Yo creo que es muy difícil confiar, la situación sigue siendo muy inestable y esto no era nada que no pudiera prever. Sí, porque no es solamente la economía financiera, como estamos diciendo, es la economía real. Es decir, hay un dato que probablemente se nos ha pasado un poco inadvertido, desapercibido en los últimos días, es el precio del petróleo. Sí. Y eso le afecta mucho a su votante medio. El famoso comprar petróleo, lo ha estado manejando durante la campaña electoral y sabe que su apoyo en muchos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, tiene que ver con el petróleo. Y un petróleo a $60 barril, como estaba ayer, significa que los costes de exploración son muy elevados y no hay rentabilidad prácticamente. Es decir, eso le afecta mucho al norteamericano medio. Y luego hay un elemento... No, que digo que yo comprendo la intensidad necesaria del debate económico, ¿no? Lo comprendo y sé las consecuencias y me las temo, pero yo sigo insistiendo en los aspectos no democráticos de este personaje, ¿no? Solamente recordaros algunas cosas. Cuando ya empezó a entrar en esa última campaña, dijo a los americanos, votadme y no tendréis que votar más. Yo creo que el mensaje es clarísimo. O sea, no votar más. ¿Qué significa no votar más? O el tercer mandato, cuando lo Bueno, plantea. ahora está intentando pervertir y subvertir la propia Constitución y sus enmiendas para renovar un tercer mandato. Pero es que cuando llegó al cargo, lo primero que hizo Vance, su presidente, dijo, hay un nuevo sheriff en la ciudad. Recordad las películas del oeste, los que tenéis miedo. Recordar qué es lo que era. Cuando Ninguno de los que estamos aquí tenemos toda edad. Cuando un pueblo estaba agitado porque por la violencia real o por la violencia imaginada, contrataban a un señor, le ponían una estrella y le pagaban. O sea, es la seguridad pagada. Bueno, pues efectivamente, él quiere ser el sheriff del mundo y que le paguemos por todo. Por la seguridad, por ser su amigo y además incluso que cuando nos cabreemos no acudamos a las instituciones multilaterales porque ya las habrá destruido, sino que vayamos a Estados Unidos y le besemos el culo. Pero mira, este personaje es pero déjame que introduzca un elemento más que esta mañana nos llamaba la atención también esa madrugada. Él es un hombre de negocios, él tiene sus negocios, él es presidente de los Estados Unidos, pero tiene sus negocios. Él, antes de anunciar esa tregua de 90 días, él puso un tuit en su cuenta oficial que decía: este es un gran momento para comprar, haciendo referencia a los mercados, o sea, avisando... Bueno, eso es otra cosa. Está cometiendo un pecado contra la economía norteamericana, que ya pagó, por ejemplo, Madoff. Se está convirtiendo en un insider trader. Sí, es decir, sí, está utilizando su propia información privilegiada porque él sabe cuándo va a actuar para revitalizar sus propios negocios. Eso los americanos lo notarán tarde o temprano. Pero eso tiene que ver con lo que hablamos anteriormente del deterioro de las instituciones en Estados Unidos. Es decir, y un deterioro clavísimo es
es la SEC, dice nuestra CNMV. Es decir, en cualquier otra circunstancia, en estas mismas circunstancias, en otra época, hubiera actuado necesariamente la SEC. No ha actuado porque, como tampoco actuó con Elon Musk, es decir, cuando realmente manipulaba el mercado. Eso es una cosa de libro. En cualquier manual de economía parece que manipular el mercado es delito. Es decir, alguien que es presidente de Estados Unidos puede manipular el mercado como sucedió ayer. Incluso en su círculo más íntimo, sus hijos, su esposa, tienen criptomonedas en las que ganan dinero, digamos, con decisiones de la Casa Blanca. Sí, claro. Es decir, que la SEC no diga nada a esto, pues dice muy poco en favor de la calidad institucional, que es lo que decíamos al principio. Yo creo que está obsoleto el sistema institucional norteamericano y no se ha puesto al día. Siguiendo por esta línea, estamos hablando, además hay que recordar que estamos hablando de un presidente de los Estados Unidos condenado por delitos y con asuntos judiciales pendientes. Y eso no ha sido impedimento para poderse presentar a las elecciones, porque siempre se hablaba de la posibilidad de que resultara inhabilitado, de que no pudiera aspirar a un mandato más, y no, finalmente, es decir, la justicia no ha conseguido frenar la posibilidad de que le tengamos de nuevo la Casa Blanca. Pero fíjate, con una perversión añadida, es lo que ha hecho su política de indultos a los que asaltaron el Congreso hace algunos años, te lleva a pensar que si la SEC condenara a alguien de su familia por delitos de información privilegiada o por manipulación del mercado, los iba a indultar. Los indultaría, sí. Es decir, es un deterioro absoluto. El autoindulto también ha funcionado. Imaginaros por un momento qué hubiera pasado si Trump no hubiera ganado las elecciones, lo hubiera perdido por poco, hubiera intentado dar otro golpe de Estado. Ahí donde está la parte insana del señor Trump, que no acepta las instituciones democráticas. En el abierto, Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez. Mientras esta guerra comercial está en su pleno apogeo, con estos pasitos para adelante y pasitos para detrás de Donald Trump, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está de gira por Asia. Hoy viaja a China, donde continuará con esta gira para fortalecer lazos comerciales. Ese viaje al gigante asiático no ha gustado a la Casa Blanca, ha sentado mal a la Casa Blanca, porque este miércoles el secretario del Tesoro de los Estados Unidos advertía al Ejecutivo sobre ese viaje a China y las consecuencias negativas que tiene fortalecer los lazos con Pekín. No estoy seguro si el primer ministro o el ministro de Economía de España han dicho que todos deberíamos alinearnos más con China. Eso sería como cortarse el cuello. Sería como cortarse el cuello, dice el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, a pesar de las advertencias, el presidente del gobierno mantiene la agenda prevista para estos días. Las declaraciones de la Casa Blanca no frustran la intención del Ejecutivo español, que es básicamente fortalecer lazos, como decía, con el sudeste asiático. Siguiendo al presidente del gobierno en esta gira asiática está el enviado especial de la SER, Guillermo Lerma. Guille, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Y esta misma madrugada Pedro Sánchez ha defendido su estrategia desde Vietnam, porque la hoja de ruta de España y de Europa, decía, es esa, ¿no? Apostar por estrechar lazos comerciales. Así que, como decía la advertencia de Washington, no está afectando a la visita del presidente del gobierno. No hay cambio de planes. Al contrario, el gobierno y el propio presidente han defendido la estrategia de España, que pasa por defender un mundo de puertas abiertas en el que el comercio, ha dicho Sánchez, una a los pueblos y los haga más prósperos. Deja claro así el jefe del Ejecutivo que la intención de nuestro país, en coordinación con Europa, es ampliar las relaciones económicas con Asia. Nos decía el ministro Álvarez esta mañana que va a trabajar para dejar una huella profunda en este continente, y para eso China es una potencia económica y demográfica clave. Las advertencias de la administración Trump, por tanto, no alteran la estrategia del Ejecutivo, que va ya camino de Pekín. Será el primer mandatario internacional, Sánchez, al que Xi Jinping reciba en plena escalada de tensión con Estados Unidos. La Moncloa ve compatible mantener una excelente relación con Washington, al mismo tiempo que se profundiza en los lazos con Pekín. Esa es la hoja de ruta de Europa. Y ahora no solo vamos a mantenerla, sino que vamos a ampliarla con más apertura, con nuevos socios y con una apuesta por el multilateralismo. Palabras de Sánchez en un foro empresarial en Ho Chi Minh, en el que se ha referido también a la pausa de la entrada en vigor de los aranceles de Trump. España lo ve como una buena noticia, pero apela a la cautela. Porque nadie gana en una guerra comercial. Todos pierden. Por eso, la medida anunciada por la administración estadounidense nos parece una puerta a la negociación y, por tanto, al acuerdo entre países.
es mejor una tregua que un arancel, defienden en el equipo del presidente del gobierno. Guille, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, pues a pesar de las advertencias y además con esas palabras tan gráficas, desde Estados Unidos, que pactar con China o establecer lazos comerciales con el gigante asiático es como pegarse un corte en el cuello, no renuncia, Cristina, el presidente del gobierno, a establecer otros lazos comerciales, dada la situación en Estados Unidos. Bueno, parece que estamos descubriendo de nuevo China. China es tenedora de deuda soberana, es uno de los grandes productores del mundo y de repente es como, sí, nos alejan de China muchísimas cosas. Acabamos de conocer un informe de Amnistía Internacional sobre las penas de muerte en China, pero esto lleva siendo así décadas. Y de repente, bueno, pues parece que tenemos que necesitar permiso de Estados Unidos para relacionarnos con China, que es evidente pues que puede ser uno de los grandes mercados. China es más productora que consumidora, ¿no? De ahí que las balanzas comerciales con China siempre estén descompensadas, pero esta es la realidad. Yo lo único que me puede inquietar de este viaje, que en principio pues bueno tendría su lógica y se supone que no va como enviado de la Unión Europea, pero sí con el conocimiento de la Comisión, es que pudiera haber de fondo, además, algunos intereses lobistas poco confesables, ¿no? Es cierto que yo creo que, me estoy refiriendo por ejemplo a Zapatero, que yo creo que en muy buena medida, por ejemplo, el cambio de posición de España con respecto al Sáhara Occidental tiene mucha relación con las relaciones de Zapatero y sus actuaciones como lobista con Marruecos, o también las relaciones que podemos tener con países como Venezuela, y ahora se ha convertido en un grandísimo valedor de los intereses chinos en Europa. Eso es lo único que me puede chirriar si hay una agenda oculta o responde a otros intereses que no sabemos exactamente cuáles son. Pero en principio, bueno, las relaciones comerciales con China existen. Hay que recordar también que China fue uno de los principales valedores de Vladimir Putin. Nos separan muchísimas cosas con él. No debe ser un socio estratégico, pero es uno de los grandes mercados y China además te puede abrir las puertas. Estamos también hablando de Corea, estamos hablando de otros países del sudeste asiático y de Asia que pueden ser muy interesantes para la Unión Europea. Aroca. Hombre, esto se puede adornar de rebabas, ¿no? De muchas rebabas. Una puede ser esta, ¿no? Que está Zapatero detrás. Bueno, en la tradición más democrática de Estados Unidos, vuelvo otra vez al mismo ejemplo, los expresidentes siempre colaboran con el presidente para mejorar su visión en el mundo. Sucedió con Carter, sucedió con otros muchos presidentes. Por tanto, eso a mí no me perturba demasiado. Tampoco me perturba el desprestigio publicado de la propia China, que evidentemente es un sistema de capitalismo de Estado, si queréis, o porque tiene poco de comunismo. Yo creo que es más confucianismo que otro tipo de cosas. Pero bueno, penas de muerte. Hay que recordar que el Estado español y otros estados europeos pues negocian y hasta se sientan con el emir de Arabia Saudita, que por ejemplo parece, porque casi todo está demostrado que fue el culpable del desmembramiento de Jamal Khashoggi, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y luego tenemos ni más ni menos que un miembro de la familia real residiendo en Emiratos Árabes Unidos, que precisamente no es ningún ejemplo de democracia. Bueno, eso lo dejo aparte. Por otra parte, China, bueno, yo creo que efectivamente la Unión Europea, en su nueva estrategia de ampliación de su no dependencia de Estados Unidos, ha encontrado un emisario aceptable. Porque todos los emisarios que pueden mandar Europa, y ya han mandado algunos a China, tienen algunas reservas por diversas razones, por herencia histórica, por actuaciones anteriores, y ha encontrado un emisario blanco, digamos, que no tiene pegas. Y ese emisario, que además es un hombre muy bien plantado, simpático, y me ha extrañado incluso que en Ho Chi Minh no haya hablado vietnamita, y este es Pedro Sánchez, ¿no? Y Pedro Sánchez es un buen emisario de la Unión Europea, y evidentemente la Unión Europea, dentro de esa estrategia de fortalecimiento y de posicionamiento en el mundo, tiene que aprender que hay otros espacios con los que se tiene que relacionar. La actitud del secretario del Tesoro pues se corresponde con ese matonismo de imperialismo híbrido al que me he referido antes, que una democracia debe no aceptar. Una cosa es que tú digas, mire usted, pues no me gusta eso, pero es que ha sonado intimidatorio, ha sonado imperial, como diciendo, oye, los súbditos de su majestad de Washington no se pueden mover. Eso es inaceptable.
Bueno, China es un país imprescindible para el comercio mundial, es decir, no solamente para España, sino para Europa, y no solamente por las importaciones que tenemos de los chinos, sino lo que exportamos a China. Unos países más y otros menos. Alemania, Francia, Italia son países exportadores hacia China y, por lo tanto, para ellos es fundamental el tener buenas relaciones siempre que se ajuste China a las reglas marcadas por la Organización Mundial del Comercio. Es decir, yo creo que plantear ahora mismo un debate sobre si hay que comerciar con China es absurdo y anacrónico. Es decir, hay que comerciar con China necesariamente. Otra cosa es, digamos, el buscar unas relaciones mucho más equilibradas. El 94% del déficit comercial de España, que son más de 40.000 millones de euros, tienen que ver con China. Por lo tanto, tenemos un enorme desequilibrio que es el más grande de Europa. Es decir, yo creo que lo que tiene que hacer el presidente de gobierno, y hace muy bien en ir a China y hablar con las autoridades de Pekín, es reequilibrar el comercio español, bueno, porque no es presentable, ¿no?, que de cada 100 euros de nuestro sector exterior, 94 vayan a China. Eso es una cifra verdaderamente fuera de lo normal. Otra cosa es que lo que yo creo que está haciendo más el gobierno y Pedro Sánchez está buscando no es tanto reequilibrar el comercio, sino nuevas inversiones. Es decir, las fábricas de automóviles, fábricas en puertos. Es decir, probablemente viaja acompañado de empresarios. Claro, sí. Por eso es el camino más inteligente que tiene que hacer el gobierno, porque reequilibrar el comercio iba a ser ya muy difícil. Pero sí que China, que tiene una enorme potencia inversora en el mundo, no estaría de más que, digamos, ayudara a regenerar todo el tejido productivo y que de alguna manera pagara por nuestro enorme déficit comercial. Y luego hay una cosa, tú decías, Aroca, que no querías entrar en el tema. Para aquellos que se ponen las manos en la cabeza porque se esté visitando, se esté negociando con un país en el que no se respetan los derechos humanos en muchos aspectos. Claro, es que la deriva de Estados Unidos, no voy a equiparar, pero deportaciones, impedir entrar a la gente, la pena de muerte también existe. Es decir, que cuidado también a la deriva que está adquiriendo Estados Unidos. Pero no solamente eso, sino que dice abiertamente en foros mundiales y en foros internacionales y en foros domésticos que va a invadir, si hace falta por la fuerza, Groenlandia. Y que quiere echar a los palestinos de su casa. Y que no va a respetar el derecho internacional y que se va a apropiar del canal de Panamá. Bueno, esto luego tiene una variable doméstica, ¿no?, que es en la política española. Ya hemos escuchado a algunos dirigentes de manera bastante astracanada expresarse. Yo creo que estamos a esto, la gente no me ve el dedito, estoy poniendo la yemita del dedo, estamos a esto de que se acuñe la frase de el oro de Beijing. O sea, después del oro de Moscú va a venir el oro de Beijing, si no al tiempo. Déjame, porque estábamos también muy pendientes de las reacciones en China al aumento de los aranceles por parte de Estados Unidos. Es el país que no se beneficia de esa tregua de 90 días anunciada por el presidente de los Estados Unidos, sino que ya saben que los aranceles ahí suben al 125%. Es verdad que China, como respuesta, también sube los aranceles a los productos que llegan de Estados Unidos. Pablo Morán, cuéntanos qué dicen oficialmente en China. Claro, porque esta guerra continúa, exacto, Ángels, y hace poco más de 3 horas, a las 6 de la mañana, hora española, han entrado en vigor los aranceles del 84% que China impone a los bienes de Estados Unidos que lleguen a su país. Y está ahora mismo el gobierno de China defendiendo esas medidas y de nuevo dejando claro que no se va a arrugar ante Trump, ante esa nueva amenaza de elevar sus aranceles a productos chinos hasta el 125%. Tanto los ministros de Comercio como el de Exteriores están dejando claro que Pekín va a tomar y va a seguir tomando las contramedidas que sean necesarias para salvaguardar su soberanía, su seguridad, sus intereses. Está diciendo que esos aranceles de Estados Unidos, que ante esos aranceles China no se va a quedar de brazos cruzados, dejando que se pisoteen los derechos e intereses legítimos del pueblo chino y también socavando las normas del comercio internacional, según Pekín. Por tanto, Ángels, dejando claro que China no se baja del tren y no lo va a hacer hasta que Trump también rectifique en su pulso frente a Pekín. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Y ante la dimensión que tiene todo esto de terremoto a nivel planetario, luego están las cuitas domésticas nuestras aquí en España, porque ya saben que el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas
medidas para paliar los efectos, para mitigar los efectos que la aplicación de los aranceles puedan tener en determinados sectores. Saben que esto tiene que ir al Congreso y para ello necesita el apoyo de otras fuerzas parlamentarias, los socios. Está negociando, y esta es la parte buena de todo esto, está negociando el Gobierno y el Partido Popular desde hace días, se sientan, hablan, negocian. Ha habido un pequeño problema y esto hace que el Gobierno se enfrente a una situación complicada porque se cruzó Junts en esta negociación sacando pecho de algo que el Gobierno dice que no es así. Presumía Junts de el dinero de estas medidas que va a ir directamente a Cataluña. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Ahí tropezó la negociación entre el Gobierno y el Partido Popular y de hecho dentro del Partido Popular, y hoy no sé si se verá en esa reunión que va a mantener el ministro de Hacienda con las autonomías, porque hay voces dentro del Partido Popular que dicen o que creen que no pueden pactar con Pedro Sánchez. La mayoría cree que no se lo pueden permitir apoyarle, pero también hay una buena parte de ellos que creen que no se pueden permitir votar en contra de estas medidas que al final lo que van a hacer es ayudar a ciertos sectores que se verán afectados por estos aranceles. Sí, hay cierta sensación de déjà vu en el PP, de esto ya lo hemos vivido con el ómnibus, con las pensiones. Los populares se debaten entre su papel como partido de Estado, los análisis demoscópicos, el miedo a darle vidilla a Vox y el rechazo que les propone votar cualquier cosa junto a Pedro Sánchez. El impasse arancelario de Trump sirve para que también se pausen en cierto modo los debates populares que se habían avivado a tope tras salir los de Puigdemont a vender su moto de que una cuarta parte de las ayudas que se están proyectando las va a absorber Cataluña, porque Junts lo vale, algo que según Feijóo espanta el acuerdo. Hoy estamos más alejados que ayer de un posible acuerdo en ese Real Decreto al que el Gobierno... Pues que no se aleje mucho, dicen en amplios sectores del PP. La mayoría de los dirigentes o parlamentarios con los que hemos hablado creen que no pueden permitirse el lujo de quedarse solos con Vox en el bando de Trump y que tendrán que votar a favor del Real Decreto. Es la opinión que más pesa también en el Frente de Varones Autonómicos, sobre el que se cierne, no obstante, una nube. Hoy se reúnen con cuerpo los consejeros regionales y van a dejarle claro al ministro que un acuerdo que prime a determinados territorios sería un torpedo que haría saltar todo por los aires. Con todo, el PP, aunque se diga alejado, puede estar lejos, pero sigue a la vera del teléfono para responder a Ángels a cualquier llamada. Junquera, gracias. A vosotros. Veremos en qué terminan estas negociaciones. No nos vamos a detener aquí porque esto lo hemos vivido en todas las negociaciones que mantienen el Gobierno y el resto de fuerzas políticas. Sí destacar que al menos en esta ocasión están hablando y están negociando el Gobierno y el principal partido de la oposición, porque lo mismo que pasaba con el rearme o con el aumento del gasto en defensa es una cuestión de Estado y en el que deberían ir de la mano. Y además, sí, que van de la mano, lo que pasa que luego no lo quieren demostrar a la hora de votar. Lo mismo tiene que pasar con las medidas que se aprueben para paliar los efectos de los aranceles. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a cambiar de asunto porque queda muy poquito para que declare la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto de Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez. Vamos con otro asunto porque esta mañana estamos pendientes, como les decía, de la declaración de Alberto González Amador, que comparece ante la justicia por supuestos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios por la compra de una empresa que no tenía actividad a un ejecutivo de Quirón. En los juzgados de Plaza Castilla está Alfonso Gea. Alfonso, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángels. Cuéntanos, ¿ha aparecido ya? No. Por el momento no, quedan 22 minutos y mi reloj está en hora, que creo que sí, porque es a las 10 cuando tiene cita con Inmaculada Iglesias, con la titular del Juzgado de Instrucción número 19, pero todavía no ha venido. Lo que se comentan estos mentideros periodísticos es que seguramente hoy se ponga un casco, atención Barceló, porque esto es interesante, debido al golpe que se llevó con un cámara en la última vez que compareció ante este juzgado. Y dicen que va a venir con casco. Bueno, eso dicen los fotoreporteros que le han estado, por así decir, siguiendo desde que ha salido de su domicilio. Ya veremos si efectivamente aparece aquí en las entradas de los juzgados de instrucción con casco. Pero en todo caso, lo que hoy está claro, sobre todo en las últimas horas, es que este caso Barceló se ha ido enredando contra los intereses de Alberto González Amador. Ayer mismo supimos que se ha llamado el próximo 6 de mayo a declarar como imputado a su asesor fiscal por todas las negociaciones que mantuvo con Hacienda. Hoy aquí, ¿qué
se dirime? Lo que se dirime es esa pieza separada con esos dos nuevos delitos por los que se le va a investigar, que son corrupción en los negocios y administración desleal, una operativa por la adquisición de una empresa, un dirigente de Quirón, en el que la Fiscalía incluso señala que se pagó $500.000 de euros como comisión de una operación en la compra de mascarillas. A la espera estamos de que llegue Alberto González Amador, todo expectación aquí en Plaza de Castilla, las dos entradas del edificio de los juzgados de Madrid, pues copadas por los medios de comunicación. Pues ojea, quedamos a la espera de la llegada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Gracias. A vosotros, hasta luego. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángel. Algo apuntaba ya Alfonso Gea, pero para centrarlo, porque es un caso que se dilata tanto en el tiempo, bueno, como casi todos los casos que están en proceso de instrucción, vamos a situar exactamente en qué punto judicial está, porque estos no son los únicos delitos que se le imputan, por los que tiene que declarar hoy en esa pieza separada, sino que también se ha ido dilatando porque hasta llegar hasta aquí, hasta que tenga que responder las preguntas del juez, la trayectoria ha sido larga, compleja y además ha habido muchos aplazamientos. Sí, veremos si la responde hoy. Todo empezó hace algo más de un año, cuando la Fiscalía denunció a Alberto González por 2 delitos fiscales de más de 350.000 euros y falsedad a una red de facturadores falsos para declarar menos a Hacienda por productos sanitarios en lo peor de la pandemia. Delitos que el novio de Ayuso reconoce a través de su abogado en un intento de conformidad al admitir que ciertamente, literal, se han cometido 2 delitos fiscales. Llega a proponer el pago de una multa de más de 500.000 euros y a asumir una pena de 8 meses de cárcel. Pero con el paso de los meses, esta posibilidad de acuerdo se diluye, aunque la Fiscalía la mantiene a día de hoy abierta, porque la Comunidad de Madrid convierte este asunto de un ciudadano particular en una cuestión de Estado y sobre todo por la apertura de la pieza separada por la que hoy está citado a declarar el novio de Ayuso, la corrupción en los negocios. Es la pieza por la compra por parte de Alberto González Amador de la empresa de belleza Masterman SL a la esposa de su principal cliente, el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Una empresa por la que el novio de Ayuso paga en diciembre de 2020 casi 500.000 euros, a pesar que carece de valor alguno, mercado ni trabajadores, y que para la agencia tributaria supone una inequívoca operación defraudatoria, literal. ¿Qué sospecha la jueza y por qué le ha imputado por corrupción, Ángels? Pues que Masterman SL pudo ser utilizada como pantalla para pagar menos a Hacienda al repartir la facturación de forma ficticia, rebajando así la base imponible, pero además, y más importante, que el pago de 500.000 euros por esa empresa sin valor al presidente de su principal cliente, Quirón Prevención, puede esconder el pago de una comisión de Alberto González a cambio de la adjudicación de contratos del gigante sanitario. ¿Qué sospecha? Que Fernando Camino le dice: yo te consigo contratos millonarios con Quirón Prevención, pero a cambio tú me pagas una coima. ¿Y cuál es la mejor forma de pagarme? Mira, mi esposa tiene aquí una empresa de belleza sin trabajadores, mercado ni valor, pero me pagas $500.000 por ella y arreglado. Por este motivo la jueza incluso plantea que Quirón Prevención puede ser perjudicado en la causa, porque de ser cierta la hipótesis, el presidente de Quirón Prevención ha podido preferir como cliente a aquel que le pagase una mordida personal en lugar de a quien más beneficia a la empresa que representa, lesionando los intereses de la multinacional sanitaria. Por cierto, Ángels, que toda esta operación, la compra de esta sociedad y la presentación de la declaración supuestamente fraudulenta por ella, se produce cuando Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso ya son pareja. Pues Campos, gracias. A ti, buenos días. Esto se produce cuando ya son pareja, pero hoy la pareja le deja solo, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, coincidiendo con esta declaración, resulta que tiene un viaje institucional. Jefe de contenidos de Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Hola, buenos días. Coincide la declaración de González Amador con Díaz Ayuso fuera de Madrid, concretamente está en Ecuador, donde el equipo de la presidenta ha organizado un viaje intentando evitar que se le pregunte precisamente por lo que va a pasar hoy en esos juzgados de la Plaza Castilla. Mira, junio del 24, González Amador es llamado a declarar por la causa del fraude fiscal, Ayuso se marcha a Alemania. Febrero del 25, nuevo paseo judicial, Ayuso en Extremadura. Hace un mes, en plena crisis por las residencias, Ayuso se marcha a Londres y hoy la presidenta madrileña va a amanecer en Ecuador. Hablar de Ecuador como un lugar donde esconderse es como hacerle un flaco favor a esta gran nación. Este es uno de los países con los que tenemos mayor relación en la Comunidad de Madrid. El equipo de Ayuso, como decías, ha organizado este viaje institucional para proteger de nuevo a la presidenta de cualquier pregunta incómoda, para evitarle también el mal trago de tener que escuchar esta mañana a la oposición en el pleno de la Asamblea. La oposición habla de presidenta a la fuga. Cada vez que comparece su pareja, la señora Ayuso tiene un viaje. Parece muy evidente que están tratando de ocultar un chanchullo de su pareja que acaba en su ático.
Y como no tiene explicación, pues no verá usted ninguna explicación. Bueno, ¿qué ha hecho hasta ahora la presidenta Ayuso en Ecuador? Ser reconocida por una universidad privada, participar en un mitin de Noboa antes de las elecciones de este domingo y refirmar un convenio que estaba todavía calentito, que habían firmado la Comunidad de Madrid y Ecuador hace apenas 3 meses. Pues lo han vuelto a firmar. Torija, gracias. Hasta luego. Claro, Carlos, aquí el problema está en el origen, que cuando estalló todo, bueno, primero el supuesto fraude fiscal, porque esta pieza separada es posterior, mezcló la presidenta de la Comunidad de Madrid la defensa de su pareja con la institución, con la Comunidad de Madrid. Sí, ya Quevedo hace 4 siglos hizo una obra extraordinaria que es el aguacilado. Es decir, yo creo que es alguien que busca justicia, al final sale ajusticiado. Es decir, yo creo que lo intentó hacer un asunto político desde el primer momento, hizo una persecución de la agencia tributaria a alguien que se ha confesado en defraudador de impuestos, lo convirtió en asunto político y al final, pues lógicamente, es decir, las partes, las acusaciones populares, pues presentaron una demanda y la propia Fiscalía de la Agencia Tributaria, de la Fiscalía de la Agencia Tributaria, pues ha puesto una demanda por asuntos tan graves como es el delito corrupción entre particulares, que es un delito verdaderamente grave, que va mucho más allá que el asunto fiscal, porque el asunto fiscal al final se suele resolver con dinero. Es decir, probablemente cuando haya el juicio del señor Amador, pondrá la cantidad que le corresponda en el acuerdo que llegue con la Fiscalía y aquí punto y final. Es decir, pero el asunto ya estaba por la vía penal y ahí no hay posibilidad de acuerdo, excepto que al final del proceso, pero le queda por delante un largo calvario judicial precisamente por haberse querido convertir en un mártir del sistema, cuando realmente es un defraudador. Un largo calvario judicial que va a obligar a la presidenta de la Comunidad de Madrid a viajar a menudo, porque si cada vez que hay algún tipo de comparecencia, algún tipo de declaración, ella no quiere someterse a las preguntas de la prensa, y es que es evidente, porque además en medio de todo esto hubo la entrevista que le hizo Alsina en Onda Cero, donde le puso ante la realidad, o sea, ante los autos del juez, ante los presuntos delitos, y ella sigue hablando de esa multa que tiene que pagar su pareja Hacienda. Mire un segundo, y que el que haya sido imputado a su asesor fiscal no es un tema menor, claro, porque ocurre muy pocas veces. Claro. ¿Y Cristina? Bueno, yo creo que efectivamente la situación se le ha complicado enormemente a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, porque al principio era una cuestión fiscal, que bueno, que puede entrar dentro de unos parámetros, digamos, no demasiado preocupantes. Sí, pero una cuestión fiscal que no era haberte olvidado una factura, no, incluso, o sea, incluso se hablaba de falsificación de facturas y demás, de falsificación de documentos. Pero, en fin, digamos que podía ser un entorno más controlado, a eso me refiero, y ahora se le investiga por 2 temas, que son la corrupción en los negocios y administración desleal. Que la justicia siga su curso. Quiero destacar que esta es una causa que se abre, que lo recordaba Carlos, por 2 acciones populares que ejercen el PSOE y Más Madrid. ¿Por qué digo esto? Porque una de las pretensiones precisamente del gobierno era acabar con imposibilitar la acción popular. Yo siempre he tenido serios reparos a que las formaciones políticas utilicen la vía de la acción popular para presentarse en causas que afectan a otras formaciones políticas, que lo han hecho absolutamente todos. Y bueno, yo creo que sí, que la acción popular habría que regularla, pero la pretensión del gobierno era eliminarla del todo. Bueno, pues este es un caso que se produce y que por el tema de la acusación popular de PSOE y de Más Madrid, y nada, que la justicia siga su curso. Sabemos que los tiempos de la justicia son lentos y bueno, pues sí, evidentemente esto sitúa a la presidenta de la Comunidad de Madrid en un problema de que cada sesión de control en la Asamblea se convierta casi en un monográfico sobre este asunto. Sí, se suele insistir en que se trata de un asunto privado, pero la verdad es que el caso, todo esto gira y sobrevuela sobre todo Quirón Previsión. Prevención, y eso tarde o temprano va a afectar y va a tocar al propio devenir del gobierno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Pero aquí yo creo que hay 2 vectores interesantes desde mi punto de vista. Uno, la desfocalización constante con la compañía de periodistas de cámara de la señora presidenta del gobierno de Madrid. Se quita de en medio, desfocaliza y luego desde allí manda los mensajes que convienen, incluso hablando sobre Trump.
¿no? Y sobre Pedro Sánchez por su viaje a China. Claro, porque desde allí, en contra incluso de la línea que parece llevar Feijóo, manda un argumentario contra Pedro Sánchez con este tema que, por cierto, está siendo bastante repetido en determinadas tertulias. Y después hay otro asunto, el otro vector es cómo demuestra el PP madrileño su capacidad de embarbascar institucionalmente todo aquello que le afecta. Y hoy día el Poder Judicial está, por lo menos en la medida que actúa en Madrid, está muy embarbascado. La Fiscalía, los jueces, todo, con todos asuntos que tienen un único punto de ignición, que fue la conducta del señor Amador. A partir de esta conducta, que los jueces dirán de qué naturaleza era, esto ha conseguido infectarlo todo y ha sido evidentemente una maniobra inoculada y dirigida por el poder madrileño que tiene el Partido Popular. ¿Vas a decir algo? No, decía que le ha querido dar la vuelta a una circunstancia de un delito fiscal reconocido y convertir en un asunto político. Insisto con esa idea y al final le ha salido el tiro por la culata. Y no nos va a dar tiempo, pero es que hay otra cosa que quería comentar con vosotros, pero insisto que ya nos quedan 40 segundos prácticamente, que es la querella, porque sigue poniendo querellas el rey emérito, esta vez a Corina Larsen. Hay la querella contra Miguel Ángel Rodríguez, ahora contra Corina Larsen. No sé, Cristina, ¿qué me dices? Contra Revilla. Ahora contra Corina. Sí, contra Revilla, antes contra Revilla, perdona, sí. y ahora contra Corina Larsen. Corina. Bueno, a mí se me escapan un poco las cuáles pueden ser las claves de esta decisión. Lo vinculan mucho al tema de la herencia. Al tema de la herencia, millones. De las hijas, exactamente. Y es eso. Pero bueno, yo creo que lo que sí hay es un cambio, sin duda, de estrategia del rey emérito, total y absoluto. Primero intentando poner coto a cualquier tipo de descalificación o de asunción de delitos, que yo creo que ese es el objetivo de la querella contra Revilla, y luego está el tema de los dineros, que al final hay que seguir la pista del dinero. Sí. Es una cambio de estrategia, no sé si es la acertada en cualquier caso. Creo que lleva décadas el rey Juan Carlos mal asesorado y esto es un caso. Y ahora está peor todavía. Yo no creo que sea un problema de mal asesoramiento, yo creo que es un problema de la propia concepción de la monarquía, que se siente inmune ante todo. O sea, nadie puede atacar la monarquía porque es inviolable, pero él puede atacar a todo el mundo. Es una corrupción de la propia institución que resiste porque está riostrada por los poderes profundos de España. A la primera persona que me ayuda a comprender, pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte sin querer. Pues vamos a ir terminando el abierto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sois los responsables de contar lo que vamos a hacer a partir de ahora. Pues lo primero que tenemos es Consejo de Ministros, como todos los jueves en Hoy por Hoy, con Nuño Domínguez y Jaime García Cantero. Hoy nos van a hablar de la hipnocracia, el concepto creado por un filósofo que no existe. Y después la desextinción. Bueno. Vaya palabrita. ¿Pero por qué se lo has hecho decir a él, Sergio? Porque es más divertido. Desextinción del lobo gigante, una especie extinguida hace 15.000 años. Pero lobo gigante lo ha hecho, ¿eh? Sí. Lobo gigante no, yo lo del lobo lo digo muy bien. Pero es verdad que es una palabra con muy mala... Desextinción. Sí, desextinción, sí. Si lo decimos a la andaluza, mejor, ¿verdad? Desextinción. Pues eso, pues eso. Vale, luego a partir de las 10:30, la verdad es que se puede ser famoso, se puede tener talento, ser reconocido, pero hasta que no te señala Luis Alegre como amigo, no eres nadie. De este programa, no eres nadie. Y eso va a cambiar en la vida hoy de Javier Fesser. Sí, director de Campeones, sí, de Milagro de Petinto, pero a partir de hoy, por fin, miembro de honor de los amigos alegres de este programa. Muy bien, Javier. Y en clase Fesser de lengua está sonando Alejandro Sanz con el título a la primera persona, que es de lo que vamos a hablar en clase de lengua. Me dirá, está un poco pillado, pero a un día y medio irme de vacaciones tampoco se me puede pedir más. Has puesto en Google canción en primera persona. La primera persona y dije, Alejandro, estamos juntos. Bueno, vamos a hablar de nosotros con Lola Pons en la sección de lengua. Vamos a hablar también de la familia de los yo, es decir, de sus hermanos Mi
y conmigo. Esto va a ser la base de... Yo mime conmigo. Un poco eso, sí. Vale. Está quedando un avance un poco extraño en general. Pero no malo, pero no malo. No, pero eso está bien, porque como la gente no acaba de entenderlo, se quedan pegados a la radio por curiosidad. Que no corramos el riesgo de que como no lo entiendan, se vayan. No, yo soy más de pensar que se quedan. Esto va a estar bien, claro, dice la gente, ¿no? Sí. Por ejemplo, que viene Profesor Ocaña como convite y cine todos los jueves, 2 películas de estreno muy lejos de Gerard Homs con Mario Casas de protagonista. Hoy no es mi día. La niña de la cabra, que esto sí me gusta decirlo así, que es de Ana Asensio, también otro estreno, y después Crítica bajo demanda, un clásico, Taxi Driver. Porque la cabra no se extingue. Es que lo mío es el inglés. La cabra no se extingue. Lo mío es el inglés. Y después, para terminar, el mayor despliegue que se conoce en la sección de Al Dente con Ainhoa Aguirregoitia, porque vamos a hacer una cata veraz, exacta, rigurosa, de todo lo que tiene que ver con los picantes. Vale. Yo ya he visto ahí que hay leche también, no sé claro, para mitigar el... Claro, porque lo vas a pasar mal. Lo voy a pasar mal. Lo vas a pasar peor que Raúl en las bravas. Mira, a lo mejor voy a hacer una cosa. A lo mejor elijo a uno del equipo para que venga aquí a probar picantes conmigo. No podemos, porque estamos trabajando ya en la semana desastre. Exacto. Vale, está el equipo a pleno rendimiento para la semana que viene. Si queréis me voy ya y empezáis. Probamos y después nos extinguimos. Mira, Bayo se presenta voluntario. Madre mía, Bayo. Iba a decir hasta la semana que viene Javier Aroca, Cristina La Hoz, Carlos Sánchez, pero sí, será hasta la semana que viene en el Hoy por Hoy, pero ya, quien esté al frente. Además, los 3 están convocados, ya os lo anuncio ahora. Id calentando. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.